y cambiarlo totalmente, radicalmente, señor Nicolás Camil Flammarion. Un paso en el tiempo, dime, José. Bien, este señor, para mí un desconocido, pero desde hoy, fascinante todo lo que tiene que decir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fascinante este señor? Este señor es un tío gigante, nunca mejor dicho, nunca pensé que fuera tan grande como lo que he descubierto. ¿Vale? Este señor era astrónomo, era espírita, era investigador, estudiaba metafísica, era escritor, era divulgador, era hipnólogo. Todo este señor era un tío extraordinario, ¿vale? Este señor escribió más de 40 libros, sí. ¿En español? No, francés. El nombre. Vale. El señor Camil Flammarion, ¿vale? Nicolás Camil Flammarion, nace en 1842. Nace en una familia muy humilde, pero es una persona privilegiada, es una persona brillante. Es un niño brillante, es un niño índigo, como dirían ahora, es un niño superdotado. Un niño que aprende a leer con 4 años y aprende a escribir con 5. A los 6 ya hace operaciones matemáticas. A los 7 empieza a aprender idiomas. Un prodigio, ¿vale? Y es así, su madre era ferviente católica, su padre más bien tirando a cientificista, y era una familia de varios hermanos. Al principio viven medianamente desahogados, pero ¿qué le pasa a Camil Flammarion? Llega un momento que hay una crisis en su familia. Hay una crisis, y entonces él tiene que irse a trabajar, tiene que suspender sus estudios, y se tiene que ir a trabajar a un taller. Un taller de grabación donde él trabaja 16 horas diarias. 16 horas diarias. Con 15 años. 16 horas diarias. Porque había que sacar la casa para adelante. Era algo extraordinario, pero bueno. Aún así, nunca cejó en su empeño de aprender, de crecer, de mejorar y de hacer de todas las cosas, de investigar todo lo que quería investigar. Camil Flammarion, hay una cosa que no he dicho, y es, cuando tenía 5 años, su madre le enseñó un eclipse reflejado en un cubo, vio el reflejo del sol en el eclipse, y él se quedó fascinado. Dice, esto es lo que yo quiero estudiar, esto es lo que yo quiero saber, yo quiero saber más de esto. ¿Por qué pasa este eclipse? ¿Por qué pasan estas cosas? Esa búsqueda le acompañó hasta su muerte. Bueno, pero volvamos al tema. Camil Flammarion trabaja como un negro, trabaja un montón, hasta que llega a nivel de enfermar por agotamiento, con 15 años. Pero los designios del destino estaban de su parte. El propio Fournier, un médico muy bueno de París, llega a él y ve unos escritos, está tratándolo con unos medicamentos, dice, tienes que reposar, tal, y ve unos escritos al lado de... ¿No estaba él? Descansando. Oh, ¿te importa si me los llevo? No, no, por supuesto. Y Fournier, al cabo de unos días, Fournier, que fue un médico famoso en París, le dice, ¿quién ha escrito esto? Es excelente. Te lo he escrito yo, con 15 años. Dice, ¿de verdad? Dice, sí, sí. Dice, vale, muy bien. Fue su operación y Fournier movió los hilos para conseguir un enchufe, nunca mejor dicho, como aprendiz en el Observatorio de París. Con 16 años empieza a trabajar en el Observatorio de París y empieza a fascinar a todo el mundo con sus ideas. Empieza a rebatir a astrónomos que llevan toda la vida. Y a los 20 años saca un libro que se llama Astronomía Popular. Su primer libro. Y después, con 22, La pluralidad de los mundos habitados. Ojo, voy a hablaros un poquito de este tema. No solo empezó a hablar de astronomía, empezó a hablar de parapsicología. En ese momento se conocía como metafísica o estudio de filosofía natural, no se conocía la palabra parapsicología. Pero él era un parapsicólogo en sí mismo. Casas encantadas, Camil Flammarion. El fin del mundo, Camil Flammarion. ¿Vale? También un escritor que le consideraban un poco herético, de la amiguito, en la misma línea que Julio Verne, ¿vale? Un poco también relacionado con círculos masones. Yo es que lo veo como un canalizador. Vale, bien, buen apunte. También, al principio de su vida, empieza a tener contacto directo con León Denis y Allan Kardec, impulsor del espiritismo a nivel mundial. De hecho, se convierte en un defensor acérrimo del espiritismo.
Y ojo, que aquí hay una cuestión que a mí me ha fascinado, especialmente esta Papier Francis, ¿vale? Porque esto es un tema que hemos hablado, este señor y yo, Francis y yo, hemos hablado muchas veces. Él aprende el fenómeno de mesas parlantes. ¿Conocéis el fenómeno de mesas parlantes? El fenómeno de mesas parlantes, se pone la gente, ¿vale? Y se responde la mesa, sí, ¿no? Bien, la semana Fox, ¿conocéis este tema? ¿Qué pasó? Él entra en contacto con el espíritu de Galileo, ni más ni menos. De Galileo Galilei. Dice, Dios, ¿qué es esto, no? Y como es cientificista, dice, mi mente ha producido una especie de energía que me responde a mí mismo como si fuera un alter ego, pero soy yo. Soy yo hablándome a mí mismo. Él no cree que sea el espíritu de Galileo. Él cree que es él mismo hablándose a él mismo. Yo lo digo porque esto lo hemos debatido en nuestros círculos internos, de que el fenómeno realmente de cuando ahí te responde algo, una psicofonía, una mesa parlante, ese fenómeno, hay veces que puedes llegar a ser un espíritu, o podrían llegar a ser supuestos, pero también hay veces que hay parte psíquica que trabaja haciéndote creer que es algo externo cuando realmente es tu propia mente la que está trabajando. Podría llamar un egregor. ¿Cómo? Un egregor. Un egregor. Muy bien. El tema es que este señor, claro, es cientificista. Dice que todas las normas, todas las cosas que no entendemos, ni más ni menos, que son fenómenos físicos que desconocemos, pero que él como científico quiere encontrar en qué se basan y ponerlo sobre la ciencia. A mí me parece fascinante un pensamiento hace 160 años que alguien piense así. A mí por lo menos me lo parece. También escribe mucho acerca de la pluralidad de los mundos habitados, de cómo esos mundos habitados, como Marte, está habitado por personas, marcianos. La palabra marciano viene de esa pluralidad de mundos habitados, de la gente que vivía en Marte, de la gente que vivía en Venus, de la gente que vivía en Júpiter. ¿Por qué? Porque pensaban que había personas. Es más, los espíritas hablaban con esas personas de otros mundos. El propio Flammarion se dedicó a investigar todos los canales, los famosos canales de Marte, de cómo había movimiento. No sé si conocéis esta historia. Durante todo el siglo XIX, una creencia fuerte en la astronomía mundial que los planetas estaban habitados, especialmente Marte. Por eso la palabra marciano viene de habitante de Marte. ¿Vale? Los marcianos habitantes de Marte. Entonces, los marcianos, ¿por qué? Porque pensaban que en Marte había unos canales, se veía claramente, y había una civilización. Ellos pensaban claramente esto. Entonces, esa película está, no recuerdo cómo se llama, John Carter, de la Tierra, habla justamente de que hubo una princesa marciana y tal, porque ellos pensaban de verdad que en Marte había vida. O sea, no lo pensaban de mentira, ¿verdad? Incluso Camilo Flammarion, con este libro y con otro que hizo después, hablan de la posibilidad de los mundos. De cómo será esa gente que vive aquí. Tiene que ser vida, pero será diferente a nosotros. ¿Será vida basada en el carbono? ¿Será? ¿Qué tipo de vida será? No puede ser la misma vida que nosotros. Tiene que ser con otras condiciones físicas. Y todo eso lo pensó ya este tío, sin tener los datos. Con lo cual es bastante intenso. Bien. Este señor llegó a Elche también en 1900, ese cantor del cielo. Ese Camille Flammarion vino aquí hasta Elche, pero cuando ya llegó a Elche era un tío súper famoso. Es decir, ya todo el mundo sabía quién era. Estamos hablando que este libro vendió más de 15 ediciones completas, lo cual para ser un libro de física tiene bastante mérito, ¿vale? Algunos de sus libros, como por ejemplo el de los mundos habitados, vendió más de 100.000 copias en París. Estamos hablando de 100.000 copias en 1860, sería como vender hoy 1 millón de copias. Es un tío muy extenso. No cuento más, bueno, él sigue haciendo su vida, visita, escribe muchos más libros, es una vida súper extensa, conoce a Allan Kardec, va al funeral de Allan Kardec, pronuncia un famoso discurso en el funeral de Allan Kardec, porque él se convirtió en un ferviente espírita y practicó la doctrina toda su vida. Y luego, por supuesto, cuando llegó aquí, conoció a algunos de esos espíritas. Eso hablaremos un poquito más tarde. Bueno, ¿qué camarilla, dejando atrás al señor Flammarion, que ahora retomaremos, qué camarilla vino con Flammarion? Todos esos... A ver, déjame que solo un momentito de la calidad que supuso el eclipse en Elche. No era una cosa
una cuestión, bueno, un eclipse, bueno, sí, tal, no. Era un evento excepcional. Cuando hablo de un evento excepcional, hablo de algo increíble, algo que en ese momento no se conocía. Estamos hablando del sitio en Elche, que donde se hizo el eclipse, en Elche, que fue José Joaquín Landerer, como la calle, José Joaquín Landerer, astrónomo valenciano, el primero que subió hasta encima de la Torre Santa María a decir, señores, este es el mejor sitio del mundo para ver el eclipse. El mejor sitio del mundo. Ojo, sabíamos que el eclipse del 28 de mayo de 1900 se veía frente aquí en España y dijo, vale, toda España, ¿dónde empieza la huella? La huella empieza en Extremadura. ¿Y dónde termina? En Alicante. Pues toda esa línea, dijo, empezó, mal clima, tal. ¿Dónde es el mejor? ¿Dónde se puede ver mejor ese día? En el Levante. ¿Cuál es la ciudad que tiene capacidad de albergar gente? Y tal, Elche. ¿Dónde pasa el centro de la huella? En Elche. Esta es la capacidad. Estamos hablando de un evento donde el periódico El Pueblo Elche se tiró 6 meses hablando de los previos del eclipse. 6 meses. Estamos hablando de una ciudad rural, una ciudad totalmente rural, una ciudad que todavía está un poco empezando a despertar al negocio del zapato, donde Revenga ha empezado sus primeras fábricas. Estamos hablando de una ciudad que apenas hace 15 años que llegó el ferrocarril. Todavía no se ha empezado a montar fábricas a lo bestia. Elche tiene 27.000 habitantes en el momento. Es una ciudad enana. 27.000, de los cuales 13.000 viven en el campo. O sea, es una ciudad súper pequeña. Y se convierte en una ciudad gigantesca que alberga otros 20.000 invitados. 20.000. Este es el calado que quiero haceros llegar de ese eclipse. Landerer, astrónomo valenciano, Rodríguez de Prada, del Vaticano, ¿vale? Del Observatorio del Vaticano, vinieron un grupo de observadores del Vaticano, astrónomos del Vaticano, aquí a grabar. Jamín, que era francés, de Montpellier, Meslin también, sobre todo franceses, vinieron muchos. Norman Lockyer, ¿vale? Inglés, vino otro grupo escocés, irlandés. Tomás Solà, de Barcelona, ¿vale? El conde de Pau-Glavinier también, que era un rico adinerado que vivió por la astronomía, pero muy interesante, todos franceses. Había más de 20 franceses, incluso el señor Donich, que no encontré foto, que es ruso. Todos estos. Vinegra de Cádiz, del Vaticano, de Valencia, de Gran Bretaña, de Escocia, de San Petersburgo, de Irlanda. Esa es la cantidad, la calidad humana de científicos que vinieron aquí a la ciudad a decir, hostias, qué sitio, cómo es maravilla esto. Hicieron la visita, la famosa foto del puerto de Cura, también Isla Marión y su esposa, ¿vale? El capellán Castaño, ahí está, ¿vale? El conde de Pau-Glavinier, que está, me parece, aquí atrás, ¿vale? Tomás y Solà, que parece que es este señor. Manuel Campello, que no sé si es este señor de aquí o atrás, por aquí no saben dónde está, no sé si es este señor. Manuel Campello, Muró. Hay no identificados aquí, todavía no sabe todos los que estaban aquí en la foto. El caso es que es una foto legendaria esta, dio la vuelta al mundo. El capellán Castaño con su palmera imperial, dando la vuelta al mundo con el mejor astrónomo. Cuando llegó Camille Flammarion, la gente lo único que pensaba era que estaban fascinados porque él era el cantor del cielo, el astrónomo más famoso de toda Francia y posiblemente de todo el mundo. Era un tío excepcional. Todo el mundo había leído sus libros y demás. Bueno, y aquí voy a mostraros un poquito cómo se vivió el eclipse. Toda esa gente, todo lleno de aparatos, todo el mundo con su típica cristal ahumado, todo el mundo con ese tipo de visiones específicas, esas cámaras antiguas para ver el evento. Todos los sitios estaban preparados para tal, porque fue algo de tal nivel que la gente no estaba acostumbrada. Nunca se había visto nada así aquí. Y se vio en ese año. ¿Vale? Otra cosa también importante, súper curiosa. Los sitios donde se vio el eclipse. ¿Qué sitios? Los que sabemos. Bueno, estos son los oficiales, porque no oficiales había más de 30, ¿vale? La finca Alpino, Villa Carmen, la nueva no consigo organizarla, el Toscán, ojo, que estamos al lado de uno, ¿vale? La finca San Antonio,
Os voy a enseñar ahora cómo están los sitios. He ido a los sitios, he ido a los lugares porque me resulta súper curioso. Y algunos los conocéis. Finca El Pino, carretera Santa Pola, ¿vale? Detrás de ¿Vale? La famosa Casa Azul de la Finca El Pino. Aquí había un grupo de observadores. Este es uno de los que mejor se conserva, uno de los edificios que mejor se conserva. De tal. Aquí había un grupo de franceses, estaba Jamí, ¿vale? El conde de Trunier y algunos más. Villa Carmen, este sitio es totalmente desconocido. Villa Carmen estaba, esto es el Politécnico, o sea, perdón, el Sixto Marco. Eso lo conocí. ¿Vale? La fábrica tejada de armamentos. Y aquí estaba el lugar de observación, donde estaba Cádiz ahora. Ese edificio era el sitio de observación. Eso es Villa Carmen. Villa Carmen, después, mucho después, como estaría, Villa Carmen aún no existe absolutamente nada. Ya no quedan ni los restos ni nada de Villa Carmen. Pero yo recuerdo esto haber pasado años atrás y verlo. Este huerto Palmeras, que está enfrente del Sixto Marco. Otro sitio, San Antonio, la Casa Roja, la famosa Casa Roja San Antonio. Vale, aquí han estado los españoles también. Esta Casa Roja San Antonio. Hoy, esto que está como por el lado del Carrefour, detrás del Carrefour, te metes en el camino que va hacia arriba. No sé si el Juguetilando o uno de estos sitios, te metes en ese camino hacia arriba y está este edificio. Hasta hace no muchos años, ese edificio tiene una placa que conmemoraba el momento. Esa placa se recuperó, gracias a Dios. Pero es una cosa, pues, daos cuenta, o sea, todavía hay restos y vestigios. Esa finca, esta finca roja, que se llama la Casa Roja y la Casa Azul. Esta es la Casa Roja, famosa Casa Roja, de San Antonio, ¿vale? Y ojo, porque daos cuenta, estamos por aquí. Aquí estaba el Tiro Pichón y aquí estaba el Toscar y la biblioteca. Ese es un gran punto de observación también. ¿Vale? No sé si lo veis, aquí está la diagonal, ¿vale? Estamos aquí en esta, me parece que es esta, no sé si es esta o esta. Vale, pues aquí estaba el Tiro Pichón, el antiguo Tiro Pichón. Esa carretera, aquí estaba la finca de la biblioteca, aquí estaba el Toscar. Aquí también hay una cosa que me sorprendió mucho cuando leí, y es, aquí dice, ya están dispuestos los gabinetes de fotográficos, de fotografía local, dice, en el momento total del eclipse, algún planeta intermercurial que seguro que otros debe existir. Ojo, porque aquí los astrónomos pensaban que había planetas más allá de la órbita de Mercurio no descubiertos. No sé si habéis escuchado la teoría de que había un planeta más entre el Sol y Mercurio. Y ellos pensaban que los eclipses lo podían descubrir, porque claro, era el momento óptimo. ¿Qué se buscaba en el eclipse? Se buscaba la fotografía, el momento, pero sobre todo la corona. Era algo tan poco estudiado, tan, por decirlo así, tan poco visto, no se conocía todavía la corona. Y era el momento exacto para verlo, ¿vale? Y era solamente el único momento que se podía hacer durante el eclipse. Y durante un minuto solamente se podía ver la corona, lo cual no es mucho. Y en Santa Pola también vino un barco de Inglaterra y se pudo ver los observatorios en Santa Pola, donde estaba el señor Donnich y los irlandeses. Una historia también muy interesante, también del pueblo. Mirad aquí esto que lo he sacado del libro también, La Huella. Portugal, Extremadura, Toledo, Albacete, Alicante. Gente se fue hacia allí, gente que se fue directamente a Toledo, otros vieron desde Valladolid, me parece que pasa, no sé mucho, pero es que el centro de La Huella pasa exactamente por Elche. O sea, fijaos si es difícil esto, muy difícil que pase, pero así era. ¿Vale? Esto pasó, esa es La Huella, y este fue el mejor sitio donde se podía ver. ¿Dónde? En toda España, en el este. Solo se podía ver. Era el sitio donde mejor se veía, ese 28 de mayo. Y ahora quiero mostraros cómo se vio el eclipse en fotografía, pero ahora vamos a ver un poco en vídeo. Y voy a mostraros algo más, ¿vale? Este es el inicio, como podéis ver, empieza a subir, llega un momento, prácticamente hasta que llega el punto crítico. Punto crítico es, ¿vale?, la corona solar. Se quiere ver el relieve también de la luna, se quiere ver las manchas solares, se quiere ver todo en esa foto. Esta es la foto que busca la gente en ese momento, esa foto espectacular. Y al poco tiempo, otra vez, como si no hubiera pasado nada, vuelve a pasar esa marca y vuelve otra vez a salir el sol, como un renacimiento. Y lo mejor de todo
he encontrado un vídeo que hicieron en Estados Unidos del momento. Es el vídeo de 1900 que hicieron. Ha salido hace muy poquito, hace un par, 2 o 3 años. Exactamente se puede ver ahí. Ese vídeo es el momento exacto que se ve la corona, claramente. ¿Vale? Esto es un vídeo total. Lo grabaron en Estados Unidos este vídeo. Este de muy mala calidad porque estamos hablando de un vídeo de 1900, un vídeo que tiene 123 años. Imaginad. Y solamente dura 1 minuto. O sea, voy a dejaros en tiempo real porque es lo que dura. Eso es exactamente lo que dura. No dura más. Ese es el momento exacto donde empezó y donde terminó. Ella empieza ya un poco a desaparecer hasta que finalmente ya, ¿ves? Empieza a aparecer el sol. Ya está. Eso es lo que dura. 100 años esperando esto. Vale, no hay más. La fotografía es diferente de lo que podemos ver porque la latitud es diferente. He tenido que trabajar un poco este tema, pero no hay mucho más, ¿vale? Ahora voy a contaros algo más. ¿Cuándo son los próximos eclipses? Algo que me pregunta mucha gente. Ojo que hay una temporada de eclipses, dentro de un par de años hay una temporada de eclipses importante, ¿vale? Sobre todo, el del 12 de agosto del 2026. En plena fiesta, dentro de 3 años, ese día 12 de agosto, justo antes de la alborada, tenemos un eclipse total de sol en 2026. Que se verá muy bien, porque seguramente, porque me parece también a las 4 de la tarde, me parece, o algo así. Y es en pleno agosto, en Elche. No creemos que haya nubes ese día, no debería haber nubes. Es muy complicado, ¿vale? Pero si queréis después os lo muestro, porque tengo un programita que es capaz de emular eso, ¿vale? Y como vamos de tiempo según como vayamos. Son las 8:10. Da tiempo yo creo a enseñaros el programita si queréis, y así os puedo enseñar cómo se vio este tema, ¿vale? A ver si consigo verlo, porque no sé si lo voy a conseguir. No he hecho la prueba, estamos aquí en frío. ¿Conocéis Stellarium? Sí. Es un emulador astronómico que consigue calcular la posición de cualquier estrella o cualquier planeta dentro de las posiciones que tú pongas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Vale? Bueno, aquí no sé si lo es más mío. Esto es Santa María. ¿Vale? He creado un observatorio encima de la cúpula de Santa María. Vale, como podéis ver perfectamente la alineación celeste, ¿no? ¿Lo estáis viendo, no? Vale, pues con esta herramienta que tenemos, que podéis ver aquí, bueno, se ve perfectamente todo, donde se pone el sol, podemos avanzar hasta retroceder hasta cualquier momento, ¿no?, de la historia. Vale, entonces vamos a ir en nuestro pequeño... Es como una máquina del tiempo. Como una máquina del tiempo, hasta ese 28 de junio de 1900. Y ahí vemos aparecer... Son mayo. Perdón, mayo, perdón. 28 de mayo, ¿vale? Esto debería moverse, no sé... Ah, sí, mira, que se mueve aquí. Tardar un momentito, ¿vale? Hasta que llegamos un momento al sitio bueno. He pasado. Aquí se ve cómo se debió ver el eclipse en ese momento, ¿vale? Ahí estaban. Realmente aunque ponga el 17, fue la 16. Y vamos avanzando minuto a minuto hasta que llegue un momento exacto donde se produjo el milagro casi. ¿Vale? Así lo vieron ver ellos. Exactamente así. Se vio perfectamente la corona, se veía los planetas. Y ojo, mirad cómo está Elche. O sea, es el Mercurio. Si os fijáis, Elche se hizo oscura.
Y solo 1 minuto después, 1 minuto y 18 segundos después, ya empezó a tal. El conde Ploumenier, cada vez que había una de las fases, tiraba, no había teléfono ni en ninguna forma, entonces cada fase tiraba un gran cohete para alertar a los demás. Desde los sitios, se tiraba un gran cohete, explosión, para decir, ha llegado pum, la fase 1, la fase 2, la fase tal, la fase de eclipse, la fase previa A y la fase de después. Todo. Como podéis ver, a mí me resultó muy interesante este tema. Y después de esto, pues claro, obviamente todos ellos pues vieron, se felicitaron, todo el mundo estaba feliz, fíjate, ya en poquito tiempo ya empezaba a salir el sol, la gente estaba feliz. Decía Camilo Flammarion en sus crónicas que ese momento, ese minuto, un momento algo atávico, algo irracional. Los niños se asustaban porque decían que no entendían. O sea, no es como, estamos hablando de una sociedad mucho más, no tan avanzada, no tanta tecnología, y era algo como ancestral, algún miedo. Supongo, imaginaos por un momento lo que debió suponer esto para la gente de la antigüedad. Esto de la gente de la antigüedad debió ser algo como, no sé cómo explicaros, algo como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién se ha comido el sol? ¿Vale? Que dirían ellos, ¿quién se ha comido el sol? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal para que el sol desaparezca? Debió ser un miedo a todos. ¿A qué hora fue más o menos? ¿A qué hora fue? A las 16. A las 4. Hay un desajuste pero por el programa, ¿eh? Sí. Hay un desajuste por el programa. Pero, fijaos, como sigue, está corriendo el reloj, ¿vale? Sigue corriendo el reloj. Pero, imaginaos lo que supuso. Supuso que esa gente, como decía Flammarion, dice, los niños se ocultaban en la falda de su madre, la gente miraba al cielo con cierta cara de terror, porque estaban asustados, estaban sorprendidos, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fue algo muy sorprendente para ellos. Y yo os lo traigo aquí, os lo comparto. Y además, si queréis, vamos bien de tiempo, ¿queréis ver el eclipse, cómo se verá el eclipse el 12 de agosto de 2026? ¿Sí? ¿Os apetece o...? Claro, va a hacer un spoiler. Claro. Es deciros que el 12 de agosto de 2026 habrá un eclipse, pero no será... Sí será total, ¿vale? Sí que será total. Pero no será tan vistoso como pudo ser este, ¿vale? Será parcial, casi completo, casi a la misma hora también, o fotos se ha dicho, ¿vale? Depende si no hay aviones, que los quitan las nubes. Ahí lo he dicho. Vale, ahí estamos ya. Estamos llegando, pero veis, no será igual, no será... Ojo que será bueno, tampoco será malo. ¿Ves? Ya estamos llegando al sitio. Será casi. ¿Ves? Pero no será exacto.